El punto de vista indígena, eso va a ser otro lío grandísimo, porque pueblos como Bolivia, pueblos como Guatemala, pueblos como el Perú, pueblos como el Ecuador, donde el mundo indígena es tan fuerte, tan vibrante, tan presente, donde se habla el aymara, pueblos como nosotros que tenemos más de 33 lenguas indígenas vivas por todo el territorio, vamos a tener problemas muy grandes para reconocernos en ellos como ancestros, como antepasados, como hermanos menores, que dicen los arhuacos, que somos nosotros porque ellos son los guardianes del universo, de la línea negra del cosmos, con los cancuamos, con los wiwas y con los cogis. Durante el proceso de la independencia, una de las grandes preguntas que se hacían las comunidades indígenas era qué ventaja les ofrecía a ellos ese proceso. Muchos estuvieron de parte de los realistas porque por lo menos con la corona había unas leyes de protección de indias y no se sabía ni era claro cuál iba a ser el papel que ellos jugaran una vez independizadas todas estas naciones y una vez conformadas como tales. Pues la pregunta realmente tenía toda su razón de ser. ¿Por qué con el esquema de la civilización barbarie, la parte de las tierras indígenas van a ser como una especie de tierra baldía por donde van a avanzar las fronteras a costa de su existencia, donde cantidades de pueblos fueron eliminados en la expansión de las fronteras y quedaron solamente como unas vagas referencias cuando se habla de estos pueblos como una remembranza de un pasado que no existe. En el sur todavía existen los vestigios, todavía resisten los araucanos, queda la memoria de los mapuches, todavía quedan algunos charrúas, los patagones, pero efectivamente la frontera se amplió sobre sus territorios, es decir, no había un proyecto para ellos en el esquema de las jóvenes repúblicas, no estaban contemplados en la medida en que no formaban parte del concepto de ciudadano y en la medida en que esta dificultad para reconocernos en ellos se expresó muchísimo en el esquema de civilización barbarie que tempranamente resaltaría el Ariel de Rodó y toda esa forma de pensar, pero no solamente en el sur, también en Bolivia el tema no quedó resuelto. Y como no quedó resuelto, y como el mundo aymara, y como el mundo quechua quedaron subvalorados en sus derechos por la historia, y fueron las élites blancas las que tomaron un lugar preponderante en la política hoy por hoy, ese problema no resuelto es el que se ve en esta confrontación de las dos Bolivias, la Bolivia indígena y la Bolivia blanca, que 200 años después se expresan en un antagonismo político muy fuerte. El tema en el Ecuador también lleva a toda una búsqueda de reconocimiento y de derechos políticos. El tema en las tierras que quedan en las zonas de guerra. En el caso de las comunidades indígenas en Colombia, muchas de esas comunidades se encuentran en zonas de guerra, en zonas de conflicto, donde agentes totalmente externos a la cultura y a la causa y a la vida de los indios se reparten sus tierras, los convierten en un sánduche entre ejércitos privados que se están matando entre sí. Las comunidades indígenas decían, esta guerra no es nuestra, pero sucede en nuestro territorio y así solitos no la podemos ganar. Entonces hay una cantidad de puntos que no se han resuelto todavía en la vida cotidiana de las comunidades indígenas, de su supervivencia, de sus tierras ancestrales, de sus leyes, de su manera de gobernarse y de su manera de entenderse, o sea, a nivel de los indígenas como viven hoy día, tanto aquí como en México, como en Guatemala, como en Chiapas. La revolución chapaneca es precisamente una revolución indígena de un pueblo que dice que con el Tratado de Libre Comercio no van a poder competir y por esa razón van a morir de hambre, de enfermedades perfectamente curables y de olvido, y que marcharon a San Cristóbal de las Casas para hacer evidente lo terrible de esta realidad que se les avecina en esquemas globalizantes donde ellos no tienen ninguna posibilidad de supervivencia tal como están planteados. Entonces, las comunidades indígenas en todo el continente
siguen buscando un lugar que les dé su especificidad, su diversidad y las reconozca como tales. Pero no solamente que las reconozca en su identidad y en su vida cotidiana, sino en su formación de nuestro acervo histórico. El reconocernos en la parte indígena, el sentir que forman parte de nuestra sangre y de nuestra herencia, el reconocerlos en los esquemas educativos, el integrarlos tanto a ellos como a los afros en la narración de esta increíble diversidad que es la América Latina, es algo que todavía no se ha resuelto y forma parte de la mentalidad que está en vías de transformación para entendernos también en lo indígena, también en lo afro, también en la diversidad de todos estos otros componentes que crean el mestizaje que es lo que somos todos. Después del tiempo de la independencia y a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando empezó el boom del caucho, la Casa Arana se constituyó como un sistema de explotación de las comunidades indígenas a través de las instituciones de la cauchería. En ese proceso, más de 40.000 huitotos fueron asesinados en las condiciones más brutales, quemados en sus malocas y sometidos a algo mucho peor que la servidumbre. Y esto solo se vino a reconocer en la literatura cuando la novela de La Vorágine de José Eustacio Rivera pone de manifiesto ante el mundo los abusos de la Casa Arana en el Perú, y es después cuando se les restituye su condición colombiana que ellos pueden regresar a las tierras ancestrales, pero la devastación que esa cultura extractiva hizo sobre las comunidades indígenas es una profunda deuda de la historia que, como muchas otras, todavía se tiene con ellos. Este proceso está en pleno camino. Nosotros todavía no tenemos un reconocimiento pleno del papel del mundo indígena